Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941, no estaba iniciando una guerra más. No se trataba solamente de una invasión militar. Era una guerra ideológica y también racial. Para entender este punto hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global, pero no todos los frentes de batalla fueron iguales. El frente oriental entre Alemania y la Unión Soviética fue el más brutal de todos y eso no fue casual. Para el nazismo, la Unión Soviética no era simplemente un enemigo, era algo más. Un territorio que conquistar y una población a dominar o a eliminar. Los nazis consideraban a los pueblos eslavos como inferiores, como subhumanos, y al mismo tiempo identificaban a la Unión Soviética con el comunismo y lo que llamaban el bolchevismo judío. Es decir, el enemigo era racial, político e ideológico a la vez. Por eso, desde el inicio, la guerra en el este no fue pensada como una guerra convencional. Entonces, la invasión nazi a la Unión Soviética en 1941 no buscaba solo derrotar a un ejército, buscaba destruir todo un sistema y reorganizar el territorio. Esto implicaba ocupación masiva, explotación de recursos y eliminación de millones de personas. En los territorios ocupados, la violencia fue sistemática. Ejecuciones masivas, destrucción de ciudades, hambre planificada. Fue una guerra sin límites. Este grado de violencia se vio con claridad en el trato hacia los prisioneros de guerra soviéticos. A diferencia de otros frentes donde los prisioneros eran retenidos bajo ciertas normas, millones de soldados soviéticos capturados por Alemania fueron directamente abandonados a su suerte, sin alimentos suficientes, sin refugio, sin asistencia médica. El resultado fue devastador. Más de la mitad de los prisioneros soviéticos murieron en cautiverio, y obviamente esto no fue un accidente. Para el nazismo, muchos de estos soldados ni siquiera eran considerados combatientes legítimos y por lo tanto eran totalmente prescindibles. Pero esto no se limitaba a los soldados, formaba parte de un proyecto mucho más amplio. Los nazis concebían al este europeo como un espacio a conquistar y reorganizar, un territorio destinado a ser ocupado por población alemana. A esto lo llamaban Lebensraum, el espacio vital. La idea era clara: expandirse hacia el este, explotar sus recursos y desplazar o eliminar poblaciones existentes. No se trataba solo de ganar una guerra, sino de reorganizar el mapa humano de Europa. En este contexto, los civiles también se convirtieron en un objetivo, no como un daño colateral, sino como parte de la estrategia de guerra de los alemanes. En los territorios ocupados, la población fue sometida a ejecuciones masivas, destrucción sistemática y políticas de hambre deliberadas. Millones de personas murieron como resultado de estas decisiones. A raíz de estas características, muchos historiadores califican a la guerra emprendida por los alemanes en el frente oriental como una guerra de exterminio, ya que no solo se trataba de derrotar a un enemigo militar, sino de eliminar a poblaciones enteras. Estos puntos ayudan a entender por qué el frente oriental fue tan diferente a otros escenarios de la guerra. Pero hay algo más. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, creía que ésta colapsaría rápidamente porque estaba compuesta por pueblos inferiores. Sin embargo, eso no ocurrió y después de derrotas como las de Stalingrado, el discurso de los nazis y sus generales comenzó a cambiar. Los soviéticos dejaron de ser vistos como débiles y pasaron a ser representados como una amenaza bárbara, como hordas que ponían en peligro a toda Europa. Este cambio no fue menor, fue una muestra de cómo la ideología busca adaptarse cuando la realidad contradice el prejuicio. El resultado fue una guerra extremadamente violenta, millones de muertos, destrucción total, crímenes en ambos lados.
Entender el origen de esa violencia es clave para comprender el Frente Oriental, porque no fue solo una guerra entre estados, fue una guerra atravesada por ideas sobre raza, civilización y poder. Entonces, para dimensionar ciertos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, no alcanza solo con mirar batallas o estrategias militares. Es necesario entender también qué pensaban quienes la llevaron adelante, porque esas ideas definieron cómo se luchó y por qué fue tan brutal el conflicto en general y el Frente Oriental de Europa en particular. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y no te olvides de pasar por el canal para ver el primer video de esta miniserie sobre la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.